Hablar sobre un tema anunciado ya, que es el de las sanciones a Repsol. El gobierno, a 3 semanas de producido el ecocidio, el derrame de una cantidad todavía no precisada de miles de barriles de crudo en la playa de Ventanilla. Vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Andy Carrión Centeno. Él es doctor en Derecho y especializado en la legislación penal, en lo que significa lo penal, para conocer con Andy el comentario. ¿Qué es lo que tiene que actuar el Estado en defensa no solamente de los pescadores, sino de la sociedad en su conjunto, porque además hay un crimen ambiental reconocido ya y que todavía no se está dando las soluciones integrales? Pero vamos al tema de las responsabilidades penales de Repsol. Doctor Carrión, bienvenido como siempre, Ánfora Muy buenos días, Néstor, y gracias por la 2022. invitación. Gracias también. ¿Cuáles las lecturas que se tiene con respecto al ecocidio de Repsol, Andy? Bueno, como ya sabemos, la Fiscalía ha cumplido con abrir investigación contra algunos funcionarios, precisamente de la empresa Repsol, a raíz del delito de contaminación ambiental, al que todos hemos asistido, y como bien lo has graficado, el ecocidio de hace algunas semanas. Lo que viene ahora es simplemente el desarrollo propio de la investigación preliminar, a efectos de identificar cuáles son las conductas omisivas concretas en las que habrían concurrido los funcionarios de Repsol. Estamos hablando del delito de contaminación, que podría ir de 4 a 6 años de pena privativa de libertad, en las que por ahora, al menos de cómo se está llevando la investigación, está desarrollándose a efectos de identificar conductas omisivas concretas y también relacionadas a la falta de información que en su momento se debía de transmitir a las propias autoridades para que puedan ejercer también su labor fiscalizadora. Así que son muchos hechos que ahora están siendo investigados, que no se relacionan únicamente con el delito de contaminación ambiental, sino también con la omisión de información que en su momento debieron de emitir para poder controlar este desastre. Correcto, y esta detención no se ha realizado todavía, y paralelamente a eso hay sanciones. Ya el Ministerio del Ambiente ha detenido el desembarco de petróleo hacia la refinería de La Pampilla, que también significa una acción para evitar el que se continúe con la posibilidad de derrame. ¿Qué otras acciones? Y además de la detención, ¿qué sanciones económicas no se están ejecutando todavía en este caso de Repsol, Andy? En este caso tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de investigaciones que están en curso, ¿no? Una que está a cargo del propio Ministerio Público, de lo que acabamos de comentar, y otras investigaciones abiertas dentro del ámbito administrativo, lo que podría implicar, como bien has mencionado, la imposición de multas, en este caso multas millonarias, en contra de la empresa Repsol. Ya se habló, por ejemplo, de que UEFA ya estaría evaluando la imposición de 200 millones de soles, por alrededor de 200 millones de soles, precisamente por los actos contaminantes que han desplegado los funcionarios de Repsol. También tenemos otra investigación a cargo del Dosinermin, que es quien se encargaría en este caso también de poder dar las autorizaciones, y también hemos podido apreciar de que ya se han dado algún tipo de medidas cautelares, como el de la suspensión de las actividades propias de Repsol, pero que ahora se ha vuelto a reactivar precisamente ante el temor de la escasez que se podría originar en cuanto a la provisión de combustible. Así es que vamos a ver, ahí tienen un permiso perentorio de 10 días, vamos a ver si es que sigue la imposición de algún tipo de sanciones adicionales, pero tenemos que tener en cuenta de que la investigación fiscal va a tomar aún mucho tiempo, y es por eso que las investigaciones que están a cargo dentro de los organismos reguladores son los que quizás puedan obtener algún tipo de éxito más inmediato, sobre todo para poder con esos ingresos remediar también el daño que se causó, en este caso específico, al mar y a la fauna. Sí, la legislación está actualizada, o hay necesidad
de revisar y de cambiar algunos temas frente a un evento como el que se está viviendo con el derrame en el Mar de Grau, y no solamente el derrame en las costas, sino también el derrame permanente que se tiene conocimiento y que no se sabe el impacto en el caso de la Amazonía. Andy, ¿cómo está la legislación? ¿Hay necesidad de hacer cambios radicales o fijar mejor las penas y la acción inmediata? En el caso de Repsol, lo que la población señala es que hay mucha lentitud por parte del Estado en su conjunto para actuar en estos delitos ambientales. Lo que respecta a la legislación, yo creo que las normas sí están bien dadas, es decir, tenemos el marco normativo que implementa sanciones para las empresas y también personas que cometen este tipo de delitos. Yo no creo que el enfoque yo creo que ya están ahí. Lo que sí debería de hacerse quizás es implementar un mecanismo mucho más idóneo para investigar estos casos de manera más célere, ¿no? Porque vemos de que los resultados tampoco se van a obtener de manera inmediata, ¿no? Y lo que tendría que propinarse dentro de esta investigación es más bien que los plazos puedan verse acortados de tal forma que obtengamos una decisión oportuna en cuanto a la sanción de los responsables respecto a este derrame de petróleo. Normativamente hablando, yo creo que sí están bien implementadas las normas, pero quizás habría que perfeccionarlas en el ámbito administrativo, puesto que también hemos apreciado la noticia de que ya la empresa Repsol incluso en ocasiones anteriores había sido pasible de imposición de sanciones pecuniarias, pero que por lo visto no han tenido la repercusión idónea a efectos de prevenir este tipo de desastres, lo que desde mi punto de vista podría llevar, y esto tendría que hacerlo el propio legislador, es de aumentar, ¿verdad? Las sanciones, sobre todo las pecuniarias, porque yo creo que en el ámbito penal sí tenemos las normas adecuadas. Claro, lo que está faltando en todo caso es que los procedimientos sean más rápidos y oportunos, y en eso coincidimos. Creo que eso falta afinar ese mecanismo, como que también, y pasemos al otro tema del comentario, Andy, que es el tema del caso Lavallato. Ya se ha dado a conocer a través del fiscal del equipo especial Lavallato, el doctor José Domingo Pérez, que hacia fines de año se podría juzgar a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y a 40 personas más y algunas personas naturales y jurídicas que están involucradas en el caso. ¿Cuál es el comentario? El procedimiento también ha sido largo, pero lo que ya ha señalado José Domingo Pérez es que a fin de año se estaría sentenciando. ¿Cuáles son las penas por los delitos que está siendo investigada y que ya ingresaron a la última etapa, Andy? Sí, mira, estamos en una etapa ya estelar del proceso, ¿no? La que va a devenir del propio juicio. Recordemos de que el control de acusación también ha tomado sus tiempos. ¿Por qué? Pues por la cantidad de personas que están siendo investigadas a propósito del delito cometido eventualmente, o supuesto delito cometido por Keiko Fujimori. Tenemos a muchas otras personas que no solamente están siendo investigadas por el delito específico de lavado de activos, sino también por el de pertenencia a una organización criminal. Y las penas para los delitos que ahora estamos comentando son muy altas dentro de nuestro Código Penal. No bajan de 10 a 15 años, por ejemplo, cuando estemos hablando de los delitos de organización criminal o también el propio delito de lavado de activos, y en este caso entiendo de que se ha solicitado más de 10 años. Entonces hay que hacer una sumatoria y podríamos estar hablando incluso de 20 años de pena privativa de libertad en total que deberían de purgar de hallarse responsable algunos de los que ahora están investigados y van a ser motivos de juicio. Así es que esperemos cuáles van a ser los resultados, tal como lo dijo el propio fiscal. Quizás a fines de año podríamos ya estar asistiendo a una sentencia condenatoria o absolutoria, dependiendo de las pruebas que se puedan actuar en juicio. Y aunque yo no sería tan entusiasta con el tema del plazo, yo creo que quizás tomaría un poquito de tiempo más, el próximo año, quizás a mediados, porque recordemos que son muchas las personas que están siendo investigadas, no son una o dos, sino estamos hablando de alrededor de 40 a 50 personas, ¿no? Sí, y lo que ha dicho
el doctor José Domingo Pérez también sobre el tema, Andy, es que ya la acusación, la investigación concluyó en marzo del año pasado y ya se formuló la acusación penal contra los implicados, más de 40 personas naturales y 2 personas jurídicas, entre ellas el partido Fuerza Popular. Pero hay algo más que ha señalado José Domingo Pérez y quisiéramos el comentario. Ha dicho textualmente, si el Poder Judicial da los mecanismos y medios que permitan la descarga procesal de jueces y se llevan sesiones de audiencia continua, podemos estar entrando a juzgamiento en el segundo semestre del presente año. ¿A qué mecanismos y medios se refiere José Domingo Pérez para que esto sea lo más rápido posible? En principio, a cómo se debería de llevar en cuanto a plazos el propio juicio, ¿no? Si nosotros nos remitimos a lo que actualmente se está ventilando dentro del ámbito judicial, pues vemos de que las sesiones son quizás una vez por semana o una vez cada 2 semanas, audiencias de juicio. Entonces, a lo que se refiere el fiscal José Domingo Pérez es también al marco de la solicitud que ellos también en su oportunidad transmitieron al Poder Judicial a efectos de que puedan nominar a un juez especial ad hoc para que tenga dedicación exclusiva respecto a este caso y de esa manera también poder acceder a no solamente este caso de Keiko Fujimori, sino también algunos otros casos. Entonces, veamos cómo implementan este tipo de medidas el propio Poder Judicial, pero recordemos de que ahora estamos ya ante la Corte Penal Nacional, que es así como se le denomina, que es una corte especializada en ver este tipo de delitos de lavado de activos y de crimen organizado. Así es que yo creo que pasa más bien por una dedicación exclusiva, el nombramiento de jueces que tengan dedicación exclusiva respecto a este caso. Eso creo yo es a lo que se refiere el propio fiscal José Domingo Pérez y también en anteriores oportunidades han transmitido esta inquietud de que se pueda nominar a jueces especiales para que de esta manera también se lleven mucho más rápido los juicios que están pendientes. Correcto. Y en el caso, porque lo que ha dicho también, lo que ha señalado a Andina en una entrevista amplia, el doctor José Domingo Pérez, se refiere también al caso de Susana Villarán y al caso de Martín Vizcarra, que son otros 2 de los casos importantes. En el caso de Susana Villarán, que también ya la situación está en etapa final y ella está más comprometida con el caso de Odebrecht. ¿Cuáles serían las sanciones y igualmente a las sentencias tanto a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, como al ex presidente investigado también por su gestión como gobernador de Moquegua? Me estoy refiriendo a Martín Vizcarra. Bueno, tenemos muchos casos en realidad que están a cargo del equipo especial Lavallato, como bien lo has mencionado, el de Susana Villarán, o también el propio caso de Martín Vizcarra, que finalmente pues se derivó a Lima, ¿no? Inicialmente esto estaba viéndose en Moquegua, y lo que tenemos es, digamos, una suerte de oleada de casos que han comenzado, como Ollanta Humala, por ejemplo, quien ya está en juicio, y que ahora pasaríamos a este otro caso de Keiko Fujimori. Y no me sorprendería de que en el más breve plazo también ya estos otros casos que has mencionado, Néstor, puedan también ya entrar a esta etapa estelar del juicio. Pero el que último ha comenzado es precisamente el de Martín Vizcarra, así que yo creo que ese caso aún va a tomar tiempo hasta que podamos advertir si es que en rigor la Fiscalía cumple con acusar o no respecto a este caso en específico, y el de Susana Villarán también estamos a puertas de que pueda ser enjuiciado, ¿no? Correcto. Y en el caso de los expresidentes, bueno, el proceso de Ollanta es conocido por la información periodística, pero en el caso del expresidente que está detenido en Estados Unidos, Alejandro, ¿cuál es la situación del expresidente Toledo? ¿Cuál es la situación? ¿En qué etapa se encuentra y cuándo podría haber novedades también con respecto primero a su extradición, Andy? Creo que por algunos segundos hemos perdido el audio con el doctor Andy Carrión Centeno, porque estábamos preguntando sobre estos casos. En realidad son más de 10 los casos, digamos, más conocidos de lo que está trabajando el equipo especial Lavallato.
la Fiscalía para hablar más puntualmente con respecto a estos temas de corrupción del más alto nivel. Y estábamos, me dicen que ya estamos en comunicación nuevamente con el doctor Carrión Centeno, y estábamos preguntando, Andy, con respecto a la situación del expresidente Alejandro Toledo, que tiene una situación todavía mucho más complicada. ¿Cuándo podrían haber novedades ya, primero para su extradición y luego su juzgamiento acá en el país? Bueno, ya estamos en la etapa final del proceso de extradición. Veamos cuánto tiempo más toma, porque dentro de las posibilidades de recursos que él puede impugnar, se encuentran algunos recursos constitucionales que podrían eventualmente impedir su extradición, pero ya estamos en la etapa final. Yo no dudaría de que ya este año debería de estar finiquitándose ese tema, pero recordemos de que también en el ámbito de la extradición debe existir una decisión no solo judicial, sino una decisión política de quien toma este tipo de medidas en Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ya culminamos, estamos a puertas de culminar con la extradición en el ámbito del proceso judicial en sí, pero finalmente son los políticos quienes aceptan o no el hecho de habilitar la extradición ya una vez se haya tomado una decisión judicial. Así es que estamos a la espera de ello. Yo no dudo de que ya tome poco tiempo, porque recordemos también de que este caso ya viene desde hace algunos meses, ¿verdad? Entonces, tendría que él ser extraditado, y una vez sea extraditado al Perú, pues aquí tendría que ya comenzar el juicio respecto a él, que también están vinculados a los casos de la recepción de sobornos en el marco del lavallato, ¿no? Una pregunta como docente, permítenos una pregunta como docente universitario de San Marcos, Andy, y es, ¿cuál es la impresión que tienen los jóvenes estudiantes sanmarquinos de Derecho con respecto a todos estos casos, si podemos llamarlos entre comillas emblemáticos, porque es el reflejo de la corrupción del más alto nivel que tiene nuestro país, y que es una tarea que no solamente compromete al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Legislativo, al Ejecutivo, sino compromete, creo, a toda la sociedad? Pero ¿cuál es la impresión que tienen los jóvenes con respecto a estos temas, y qué alternativas has podido recoger que mejoren no solamente el tema procesal, como estamos viendo en la entrevista, que hay que acelerar porque las leyes están, o hay necesidad de hacer algunas modificaciones que incluyan en el ámbito constitucional, Andy? Bueno, de hecho, que en las clases que dicto también, no solamente en el pregrado, sino en el doctorado en la Universidad de San Marcos, tomamos estos casos de lavallato como ejemplos de cómo el crimen se sofistica cada vez más, ¿no? Las formas de comisión del delito, y que en realidad desnudan la problemática propia de un Estado paquidérmico que no toma las medidas concretas preventivas a efectos de evitar esta gran corrupción. Es evidente que eso también tiene tras de sí un problema criminológico del cómo se originan este tipo de delitos, y para ver cómo también debe de controlarse preventivamente el delito. Siempre en mis clases, pues los estudiantes también están muy interesados en el hecho de ver cuál es el origen precisamente de la comisión de estos delitos, y cómo el crimen, pues a medida que pasa el tiempo, también se va sofisticando, ¿no? Estamos viendo todos los mecanismos que se han utilizado para el pago de sobornos, como por ejemplo hacer depósitos en empresas offshore, de alguna manera intermediarios, ¿verdad? Los codinomes, estos mecanismos muy sofisticados que deberían de servir no solamente para la academia, sino también para posteriormente implementar normas que puedan de alguna manera combatir de manera efectiva con el delito, en este caso la de organización criminal, corrupción y lavado de activos. Así es que el interés siempre está ahí, más un interés criminológico, ¿verdad? Y también un interés académico del cómo debiera esto transmitirse y materializarse en algunas normas o medidas concretas en el aparato estatal. Correcto, eso es importante saber, ¿no? El conocimiento no solamente de los jóvenes de pregrado, sino también a quienes están en el proceso del doctorado. Una última pregunta que me alcanza a producción, y tiene que ver con los delitos menores, porque estamos hablando de los grandes corruptos que están en los grandes juicios y que lo estamos señalando. Pero en el caso de los delitos menores, y a propósito de esta situación de emergencia para Lima y el Callao, Andy, las leyes están también en la sanción real de los delitos,
porque tenemos conocimiento en el caso del robo de celulares que roban, los agarran, recuperan el bien y al día siguiente salen los delincuentes. ¿Qué falta ahí? ¿Qué está faltando a la sociedad desde la visión de leyes para que esta acción sea no tan benevolente, por decir de alguna manera, con respecto a delincuentes que en algunos casos causan la muerte a la persona a la que roban? ¿Qué está faltando a la sociedad en esa línea de situación que tiene nuestro país, y no de ahora, sino ya de hace muchos años con respecto a la delincuencia común, Andy? Bueno, dentro del ámbito específicamente de los delitos como hurto, robo, por ejemplo, debemos de tener en cuenta de que más bien de acuerdo a las estadísticas propias son los delitos que más se cometen dentro de nuestra sociedad, ¿no? Más allá del de corrupción, lavado de activos, pues siempre los hurtos, por ejemplo. A lo que hemos llegado es un punto neurálgico del problema normativo en sí, ¿no? Porque tal como lo has mencionado, en ocasiones, por ejemplo, incluso así existe una flagrancia, pues por los derechos propios que otorga también la Constitución y el Código, la persona puede ser dejada en libertad a espera del proceso o del juicio que en su momento se pueda interponer. Es por ello que han habido ya algunas propuestas normativas de cara a impedir ello y ampliar quizás los elementos para los supuestos en los cuales, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito pues tenga la posibilidad de ser internada inmediatamente, ¿no? Pero el problema no solamente es normativo, Néstor, y yo creo que aquí el problema más bien es un problema público, ¿verdad? De Estado, de cómo el Estado hace sentir su presencia, porque no siempre, digamos, uno puede actuar una vez cometido el delito. La idea sería cómo podría tratar de prevenirse la comisión de estos delitos, por ejemplo, usando inteligencia, ¿verdad? A efectivos policiales de inteligencia, tratando de encontrar algún mecanismo efectivo del control de la criminalidad, porque la criminalidad lamentablemente no se soluciona únicamente con normas. Las normas son un apoyo importante de cara a amenazar al potencial delincuente de que podría recibir alguna sentencia condenatoria de cometer el delito, pero yo creo que hay un punto importante que en criminología siempre lo conversamos, es de que como el Estado, sin necesariamente recurrir a las normas penales, puede de alguna manera preventivamente actuar en el momento oportuno, previo a la comisión del delito. Eso es algo, creo yo, que nos hace falta, porque incluso en el estado de emergencia que ha señalado, que ha decretado el propio Poder Ejecutivo, es simplemente un estado de emergencia para reaccionar frente a algo que se está desbordando, que es la criminalidad. Pero la pregunta sería, ¿cómo preventivamente implementamos algunos niveles educativos, algunos niveles de interacción estatal para que también se pueda hacer presente y no solamente sancione a la persona que comete el delito, sino ver cómo reeducar a estas personas para que ya en el futuro no delincan nuevamente? Una gran tarea, ¿no? Una gran tarea social difícil de ejecutar en poco tiempo. Es toda una tarea de cambio de mentalidad, de educación cívica, muchos aspectos, pero eso es un tema que hay que enfrentar.